La llamada a su celular a la medianoche no podía significar sino malas noticias. Hacía una hora que Amadeo había apagado el televisor y la luz de la sala, pero no se decidió a abandonar la comodidad del sofá. En penumbra, con el control remoto aún en la mano, permaneció con los ojos abiertos y la mente alerta, percibiendo la llegada de la mala nueva, anticipándose a la desgracia aún sin saber de qué se trataba. Después de una conversación breve, aterrado, se había subido al auto. Tras conducir unas 15 cuadras, notó que sus manos temblaban sobre el volante y que su vista se nublaba. Detuvo el motor en mitad de la calle, bajó del auto y sin molestarse en sacar las llaves ni apagar las luces, caminó torpemente hasta llegar a la esquina, desorientado. Allí hizo señas a un taxi y le dio a su conductor la dirección del sanatorio británico. El taxista lo miró un rato por el espejo retrovisor. Desconfiaba de ese hombre bien vestido pero desaliñado. No temía que lo fuera a asaltar, no. A esa calaña la conocía bien. Temía que se fuera a descomponer sobre el tapizado nuevo del auto. Cuando Amadeo alcanzó a farfullar con voz temblorosa algo sobre un hijo accidentado, se arrepintió de sus malos pensamientos y comenzó a hablarle con voz tranquila mientras conducía con destreza rumbo al sanatorio. Al llegar al destino, se bajó con Amadeo, lo acompañó hasta el ascensor y se quedó a su lado hasta que consiguieron hablar con el médico de guardia. El hombre les explicó que Lautaro había llegado inconsciente y bastante golpeado. Tenía una pierna rota, pero había que hacer una tomografía para descartar daños por el impacto en la cabeza. En ese momento estaba lúcido pero dolorido, y los médicos lo examinaban. Tendrían más detalles en el transcurso de la noche. El conductor del vehículo que lo atropelló había huido. Habría que hacer una denuncia luego, claro. Ya habría tiempo por la mañana. «Aguarda aquí», le pidió el médico Amadeo. «Podrá verlo en un rato por unos minutos. Estará en terapia intensiva por lo menos 24 horas». El padre de Lautaro se desplomó en un sillón, y allí pasó más de 2 horas esperando que lo llamaran. Seguía a cada médico y a cada enfermera que pasaban frente a él con la mirada ansiosa, con la ilusión de que alguien le traería una palabra de alivio. Se sintió tremendamente solo. Al cabo de una hora se dio cuenta de que el taxista lo había acompañado. Ese hombre había esperado a su lado sin hacer preguntas, sin mostrarse apurado por seguir con su vida y su trabajo. Después de escuchar desde un rincón y con la máxima prudencia, el parte médico se había sentado a su lado con los codos apoyados sobre las rodillas, como si la vida de ese chico tuviera algo que ver con la suya. Finalmente se había marchado en silencio, con una palmada sobre su espalda. Eran más de las 3 de la mañana y estaba solo. No tenía a quien avisar de lo que le había ocurrido. Nadie con quien compartir su desesperación. Un médico abrió las puertas que separaban la zona médica de la sala de espera y con voz suave preguntó: «¿Algún familiar de Lautaro Rial?» «Sí, soy su padre», saltó Amadeo. «Soy el doctor Centenera. Su hijo está bien, dadas las circunstancias. Aparentemente solo hay daños en una pierna y también algunas contusiones. Mañana lo pasaremos a una sala común, pero esta noche se quedará en terapia intensiva, en observación. Cuando la inflamación de la pierna se reduzca, lo sellaremos. Si quiere, puede verlo durante unos minutos, pero le aviso que está dormido. Tenía mucho dolor y le hemos inyectado un analgésico para ayudarlo a descansar. No se preocupe si no le responde». La tensión insoportable de las últimas horas venció a Amadeo. Tuvo que sentarse mientras escuchaba las últimas palabras del médico. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo y un latido insoportable en las sienes. «¿Se siente bien?», preguntó Centenera inclinándose. Amadeo asintió con la cabeza. No era capaz de emitir ningún sonido. El médico le tomó la muñeca y colocó su pulgar en la zona interior. Lo palmeó en el hombro. «Tranquilícese, señor Rial. Lautaro está bien. Cuando usted quiera, lo acompaño a verlo. No hay necesidad de que sea ahora mismo. Yo voy a estar acá toda la noche». Amadeo se puso en pie rápidamente. «Ahora, por favor. Quiero verlo ahora». La sala de terapia intensiva estaba llena de camas ocupadas, algunas separadas por biombos, otras a la vista. Las máquinas que rodeaban y controlaban a los pacientes emitían un zumbido apenas perceptible y los enfermeros caminaban de una cama a otra con serenidad, como si no estuvieran rodeados de personas que quizás no llegarían a ver el amanecer. Centenera guió a Amadeo por una serie de recovecos hasta una cama en el fondo de la sala.
Un sollozo seco salió del pecho de Ernesto cuando vio a su hijo. La enfermera bajó la vista y cerró la cortina con cuidado para darle un poco de privacidad. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había errado el camino? ¿Cuáles habían sido las respuestas equivocadas y aún peor aquellas que se habían negado a dar? ¿Por qué ese chico salía de la casa dando un portazo todos los días sin darle un abrazo, una palmada, sin una sonrisa, sin una mirada? ¿Por qué guardaba esa furia dentro? Mientras se alejaba por el pasillo rumbo a la sala de espera, donde pasaría las próximas 24 horas, Amadeo reflexionó. Un ataque de mea culpa y autoconmiseración podían llevarlo cada tanto a ese cúmulo de preguntas imposibles de responder. Pero cuando lograba cruzar la línea del autoflagelamiento y ponerse a salvo, llegaba a la conclusión de que habían hecho las cosas como había podido, como le habían salido, casi siempre con las mejores intenciones, pero con una buena cantidad de errores de acción y de omisión. Él mismo no había recibido en su momento una atención cariñosa de parte de sus padres, y cuando llegó el momento de ofrecérsela a su único hijo, va y pasa lo que todo el mundo sabía. Se marcha su madre y lo deja a él, que nunca había sido el gran padre a cargo de todo. Una y otra vez se le ocurrían los mismos calificativos para esa mujer: ramera desalmada, callejera infame. Habían pasado ya muchos años, pero pensaba en ella y no podía evitar la ira. La media luz de la desolada sala de espera le permitió derrumbarse en un incómodo sillón, cerrar los ojos y dormir profundamente. Faltaban 2 horas para que amaneciera. Nadie lo había escuchado cantar desde que tenía 3 años, pero el sábado Rosendo bajó a la cocina canturreando. Marianela y Juanita se miraron de reojo, casi sin mover las cabezas. No era un canto en el sentido tradicional de la palabra, sino un murmullo musical, una entonación con la boca cerrada. «Buenos días a las mujeres de la casa», dijo restregándose las manos. Ambas devolvieron el saludo, Juanita con una sonrisa de felicidad y Marianela con un carraspeo. «¿Te pasa algo?», preguntó Rosendo sentándose cerca de la canasta con tostadas. «Nada, ¿por?» «Te conozco», sonrió sin mirarla. «¿Querés saber por qué estoy cantando?» «Por lo del médico, me imagino». «Exactamente. Mi vida va a ser diferente ahora», dijo mientras ponía mantequilla en sus 2 tostadas. «Voy a aprender a cantar». Juanita se acercó con un tazón de café con leche y se lo puso delante. Asentía levemente con la cabeza y sonreía al escuchar la conversación de los hermanos. «También voy a aprender a hablar en público. Hay unos cursos que salen en el diario. Son para dar conferencias, charlas, esas cosas. Sirve para todo en realidad. Hablar es lo más importante del mundo. Si no hablas, no existís», declaró metiéndose una tostada en la boca. Marianela lo miró asombrada por el discurso. «A mí me parece que lo más importante es pensar, no hablar. Pero de todas maneras, no es tu caso. Vos hablás». «Tenés razón. Mi caso es diferente. Si sos mudo, la gente te tiene lástima. Si tenés voz de pito, se ríen». El timbre los interrumpió. «Es Martín», dijo Rosendo levantándose. «Vamos a trabajar en el rompecabezas. Nos queda el techo de la cabaña, que es la parte más complicada». Inclinados sobre el tablero, hablaron sobre el tratamiento. «Este hombre me puede cambiar la vida. De verdad, me la puede cambiar, Martín. Voy a poder ser lo que yo quiera, ¿me entendés?» «¿Y qué querés ser?» «No lo tengo pensado todavía. Puede que actor o cantante o conferencista o profesor o abogado, lo que sea. Por primera vez en mi vida, lo que se me ocurra es posible. Todos me dicen que lo importante es la actitud, la destreza, la voluntad. Por lo menos eso me decía la psicóloga. Pero hay que tener esto que yo tengo acá en la garganta para entender lo que me pasa. Hasta me voy a animar a declararme a Josefina. Mirá lo que te digo». Martín sonrió con picardía. «¿No me crees?» «Sí, ¿cómo no te voy a creer? Solo que estás perdiendo el tiempo si esperás a tener voz gruesa para hacerlo. Hoy mismo ella te diría que sí. Pero yo voy a esperar, lo que haga falta». Rosendo se tapó la cara con las 2 manos y dijo en voz baja, más hablando para sí que para su amigo: «Es tan hermosa, esos ojos, esos rulos». Martín estaba asombrado. Era la primera vez que su amigo se explayaba de esa manera tan clara, tan abierta, sobre estas 2 cuestiones. Con respecto a su voz, él mismo se había sentido incómodo al principio cuando recién se conocieron.
Rosendo nunca había querido ir con él al club, conocer a sus amigos de rugby, llamarlo por teléfono a su casa y mucho menos ir a bailar. Intuía que debía tener algunos problemas en la escuela, aunque jamás se lo había mencionado. Ahora mismo estaba hablando del tema sin dejar de trabajar, de elegir cuidadosamente las piezas y sin mirarlo, pero habría un brillo diferente en la mirada y la voz. Aunque seguía tan estridente como siempre, tenía otra firmeza. Esta tarde voy al club, juega mi papá un amistoso veterano. ¿Querés venir y nos quedamos el tercer tiempo? Martín lanzó la oferta en tono casual y sin levantar la vista. Dale, ¿a qué hora? Respondió con naturalidad Rosendo. Al mediodía, choripanes y hamburguesas. Hecho. Miró la punta de la chimenea donde estaba. Va acá. Sos un genio, mancadas. 1000 veces la tuve en la mano y no me di cuenta. Ponela. El club gimnasia y esgrima del parque estaba rodeado de enormes eucaliptos. Tenía más de 80 años de fundado y la estructura antigua convivía con las instalaciones modernas. La tarde era soleada, aunque fría. Los veteranos, entre los que se encontraba el papá de Martín, competían con la misma fuerza que se habría necesitado para ganar un torneo olímpico. Los protectores bucales negros le daban un aspecto brutal, pero era evidente que se estaban divirtiendo. Rosendo no entendía bien la reglamentación del rugby, así que cuando veía que Martín y sus amigos se levantaban de las gradas para agitar el puño, él los imitaba. Cuando terminó el encuentro con una maniobra del papá de Martín que sus amigos celebraron ruidosamente, fueron todos a la cafetería, cantando estribillos, más o menos al unísono y saltando con los brazos enlazados por los hombros. El camarero los esperaba con una ronda de jarras de cerveza, jugo para los chicos y una bandeja llena de sándwich en cada extremo de la barra. Pablo, el papá de Martín, era un tipo alto y con el físico característico de los jugadores de rugby: cuello de toro, dorsales, pantorrillas y bíceps poderosos, y músculos por todos lados, aunque se notaba que caminaba echando el estómago para atrás. No era la primera vez que se veían con Rosendo, pero sí la primera que se encontraron en el club. Se acercó a la mesa donde estaban los chicos y le dio una palmada más bien fuerte en la espalda. ¿Y qué te pareció?, le preguntó achicando los ojos. Rosendo no supo si se refería al club en general, a la comida sobre la mesa o a la maniobra de la victoria. No quería mirar a Martín en busca de auxilio, de modo que optó por algo difuso aunque consistente. Una genialidad, extraordinario. Pablo hizo un guiño de aprobación, le sacudió otras 2 palmadas y se fue, ejercitando un poco más los dorsales. Tiene un ego importante, comentó Martín, observando con atención su hamburguesa. Pero es así solo con el rugby. En casa es otra persona. Mamá dice que ¿qué le vamos a hacer? Los hijos de los jugadores, casi todos de 13 o 14 años, jugaban al rugby desde los 8 o 9. Tenían las mismas actitudes rudas de sus padres y comentaban a viva voz las hazañas de los Pumas en los últimos 3 mundiales. Los nombres de Felipe y Manuel Contepomi, Agustín Pichot y Hugo Porta surgían con naturalidad de sus bocas, como si comieran juntos a diario. Había una descarga de energía tan fuerte en esa cafetería que por momentos parecía que los vidrios de los ventanales temblaban o que el piso retumbaba, y, sin embargo, ni los chicos ni sus padres ni el mismo camarero parecían preocupados. No se rompió una sola copa, nadie se golpeó, nadie se peleó. Los gritos eran solo de camaradería, de estímulo, de alegría, para llamar a alguien, pedir una cerveza o volver a cantar por enésima vez alguno de los estribillos. Mientras se comía la tercera hamburguesa, Rosendo recordaba el tiempo en que él también iba a un club con su familia y cómo, a medida que descubría que su voz llamaba la atención de otras personas, empezó a rechazar invitaciones y a inventar pretextos. Esa voz de cornete, aguda, estridente, había construido un vallado a su alrededor y lo había dejado solo e indefenso. Sintió lástima de sí mismo. El miserable de Lautaro lo había descubierto de lejos. Lo había olfateado como las fieras a un animal enfermo o débil, y se estaba tomando su tiempo con él. Estaba preparando las sogas poco a poco. Pero ahora, recordó el chico sin poder evitar una sonrisa. Estaba en la cama de un hospital. Con un poco de suerte te vas a morir y si no al menos, no me vas a joder por un largo rato, pensó. Esa noche, cuando llegó a casa, apenas pasadas las 9, su madre lo estaba esperando de brazos cruzados. Su expresión era seria.
Mamá, vengo del club con Martín y su papá. Fuimos a ver. No me interesa qué fuiste a ver. Me volví loca llamando a tu celular. Lo tengo apagado. ¿Por qué lo tenés apagado? A largo plazo, dicen, las vibraciones de las ondas pueden reducir la masa ósea. La mirada de Lucía lo obligó a dar información extra. Un equipo belga que está investigando... ¡Rosendo Moncadas! La advertencia fue efectiva. Está bien, lo conecto. ¿Sabés que me gusta saber dónde estás y a qué hora vas a volver? Está bien. ¿Comiste? Algo. En la cocina hay milanesas. Mientras abría la heladera, comprendió que estaba contento por primera vez en varios meses. Había pasado una tarde fantástica. Sacó 2 croquetas de verduras y se la metió en la boca antes de cerrar la puerta. Cuando se iba a mirar un rato de televisión, Juanita llegaba del patio. ¿Cómo te sentís, mi amor? Muy bien, Juani. Hacía mucho que no me sentía tan bien. Espectaculares las croquetas, ¿eh? ¿Me llamó alguien? Nadie, querido. Cuando escuchó el ruido de la ducha, arriba, Juanita se sacó el delantal y lo echó al cesto de la cocina junto con las bayetas usadas. El día se acababa. Permaneció apoyada contra el borde del mármol por un momento, cruzada de brazos. No valía la pena estropear la alegría de Rosendo con la llamada de ese mocoso. Se dijo que no hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta de que a su niño le molestaba que lo buscara. Bastaba con verle la cara. Juanita apagó la luz y salió de la cocina. En ningún momento se temió por su vida, pero sí por una incapacidad motriz temporaria. El doctor del campo, jefe del equipo de traumatólogos, barajó la posibilidad de una intervención, lo que habría devenido en largos meses de rehabilitación. Afortunadamente, el panorama se despejó en 36 horas y quedó una única secuela: 45 días de yeso en la pierna izquierda, sin apoyar el talón. Todos se dieron por satisfechos. Sin embargo, Lautaro tuvo que permanecer en el sanatorio durante unos días para que los médicos examinaran la evolución de un dolor intermitente de cabeza. Las enfermeras estaban fascinadas con el artista de ojo celeste y se desvivían por atenderlo. El domingo le pidió a su papá que le llevara papel y lápices para dibujar y se pasó la tarde haciendo retratos para todo el mundo. Cuando no estaba dibujando, salía a caminar por el pasillo para practicar el manejo de las muletas. Estaba harto de estar encerrado. El sábado, Lautaro aprovechó que su padre se había olvidado el celular y llamó a Rosendo. Atendió a Juanita, que para él ya no era más que la bruja maldita, la sirvienta maleducada. No, Rosendo no está. No, querido, ¿cómo voy a saber dónde está? No, hasta mañana no creo que pueda ser. Sí, por supuesto que le voy a decir que llamaste, pero mañana. No, no me voy a olvidar, perdé cuidado. Perra, masculló él después de la conversación. El miércoles le dieron el alta con la recomendación de que no fuera a la escuela hasta el lunes. Debía tener unos días de reposo. El dolor de cabeza había desaparecido, la presión, la temperatura y el apetito estaban perfectamente y la pierna se había deshinchado. Lautaro besó a todas las enfermeras, a la jefa de piso, a los médicos y también a la secretaria emperifollada, de uniforme y con cara de traste que siempre pasaba controlando. Todos encantados, lo despidieron en la puerta del ascensor como si aquello fuera un hotel. Le desearon suerte y ofrecieron su ayuda para lo que necesitara. Solo faltó que le dijeran que querían verlo pronto. Entró a la casa, en la silla de ruedas, pero se deshizo de ese armatoste apenas llegó a su nuevo cuarto, en la planta baja. Su papá había hecho acondicionar la habitación con sus muebles, sus libros, sus pósteres en las paredes, la PlayStation, en fin, todo lo que necesitaría durante los largos días enyesado. El cuarto daba al jardín. Recostado en la cama, Lautaro podía ver los árboles de la calle. El otoño los había dejado casi desnudos. Un viento áspero barría las hojas. Su padre le dijo que Margarita había llamado varias veces para preguntar por él y que el director Santillana había pasado por el sanatorio el sábado, pero que no habían dejado verlo porque estaba en la sala de rayos. No tenía mucho tiempo, me explicó Madeo, y no había podido esperar. Le había dado muchos saludos. ¿Alguien más llamó?, preguntó mirando por la ventana. No sé, titubeó su padre. Voy a revisar el contestador. No, ningún mensaje. Lautaro pasó
los días de reposo obligatorio, durmiendo, deambulando en pijama por la casa y leyendo pavadas. No tenía ganas de dibujar y la televisión lo hartaba. De vez en cuando tomaba el teléfono, marcaba un número y volvía a dejarlo con rabia. Voz de pito, susurraba. Encendé de una vez ese desgraciado celular. Su padre resolvía buena parte de los temas laborales desde su despacho en casa y mantenía largas, exasperantes conversaciones telefónicas con sus socios. Estaba claro que todos se estaban impacientando. Ninguno de los dos veía la hora de que llegara el lunes. Rosendo se despertó al menos 2 veces por noche durante la semana, pero ya no tenía miedo, y en cada caso volvió a dormirse enseguida, invadido por una sensación de alivio. Lautaro estaba fuera, la escuela era un lugar maravilloso, y él se sentaba con la chica más hermosa de la General Manuel Belgrano. Tenía que levantar las notas, pero no le importaba el esfuerzo. Sabía que podía hacerlo y sus padres se habían mostrado comprensivos. La descompostura, los dolores de estómago, las náuseas habían desaparecido. En un mes comenzaba el tratamiento que le cambiaría la vida y lo transformaría en un hombre nuevo. El miércoles, Martín le propuso comenzar 1 hora antes a trabajar con el rompecabezas. Tengo un picadito en el club, ¿querés venir? No sé, Martín, hace mucho que no juego. Somos todos unos pataduras, pero va a ir un entrenador que es macanudo. Quieren formar una división de fútbol de 13 y 14 que represente a Gimnasia y Esgrima. Y nos ponen un entrenador para engancharnos. Dale, animate, para ver aunque sea. Cuando regresó a la casa después del partido, todavía con los pantalones cortos y la camiseta, le dio la noticia a su papá. Me parece que me voy a hacer socio de Gimnasia y voy a jugar al fútbol. Ernesto sonrió. Casi no podía creer el cambio. Mientras lo miraba escarbar en la heladera, se dio cuenta de que hasta las marcas de las canillas estaban esfumándose.